Bienvenidos a mi canal. Ya saben, su rinconcito favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las series que nos roban el corazón y por supuesto nuestros chips favoritos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar. Porque admitámoslo, ¿a quién no le fascina Ander Zel y Kerem Bürsin? Esa química que traspasa la pantalla, esas miradas que lo dicen todo. Un romance que nos tuvo a todos al borde del asiento. Y aunque su relación sentimental terminó hace un tiempo, su conexión sigue generando una expectación increíble. Por eso, el vídeo de hoy es bomba. Ander Zel y Kerem Bürsin. Planes secretos para 2025 revelados. Sí, lo escucharon bien. He estado investigando, moviendo hilos y hablando con mis fuentes para traerles información exclusiva sobre lo que podría estar pasando con estos dos talentos que nos tienen completamente enamorados. Antes de empezar con toda la carnita, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo. Así no se perderán nada. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, déjenme un like y compártanlo con sus amigos, que el chisme vuele. Ahora sí, vamos al grano. A ver, vamos a ser honestos. Después de Senkalkam, la serie que los catapultó al estrellato mundial y donde además surgió su romance, todos nos quedamos con ganas de más. Todos queríamos verlos juntos en otro proyecto, ya sea en la pantalla chica o en la grande. Y aunque cada uno ha seguido su camino profesional por separado, la pregunta sigue en el aire: ¿volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en algún momento? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según mis fuentes hay movimientos, hay conversaciones y hay planes. Sí, así como lo oyen. Parece que el universo está conspirando para que Ande y Kerem vuelvan a unir sus talentos. Lo primero que quiero aclarar es que por ahora, no se trata de una confirmación oficial. No hay un anuncio por parte de ninguna productora ni de los propios actores. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Según lo que he podido averiguar, existen varias propuestas sobre la mesa. La primera y más jugosa es una película. Sí, una película que los reuniría como protagonistas y que además estaría pensada para estrenarse a nivel internacional. Imaginen la magnitud de esto. Ande y Kerem juntos en la pantalla grande con una historia que nos haga reír, llorar y suspirar. Sería un bombazo. La idea aparentemente es crear una comedia romántica, pero con un toque diferente. Algo que se aleje un poco de los clichés y que nos muestre una faceta más madura y sofisticada de ambos actores. Se habla de una historia que transcurre en diferentes ciudades del mundo con paisajes impresionantes y situaciones divertidas y emocionantes. Imagínense a Ande y Kerem en París, en Roma, o incluso en las playas paradisíacas de Tailandia. La sola idea me emociona. Pero ojo que esta no es la única opción. También se ha rumoreado sobre la posibilidad de una nueva serie. En este caso, la idea sería apostar por una plataforma de streaming, lo que les daría mayor libertad creativa y les permitiría explorar temas más complejos y profundos. Se habla de una serie con toques de drama y misterio, donde Ande y Kerem interpretarían a personajes con personalidades muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver. Piensen en algo como Big Little Lies, pero con el encanto turco de Ande y Kerem. Sería fascinante verlos en roles más oscuros y complejos. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos que podrían impedir que estos planes se hagan realidad? Pues lamentablemente hay varios. El primero y más evidente es la agenda de ambos actores. Ande y Kerem están muy solicitados y tienen compromisos profesionales que cumplir. Coordinar sus agendas para que puedan trabajar juntos en un proyecto de esta magnitud no es tarea fácil. Y es que, chicas, estamos hablando de dos superestrellas. Ande está conquistando el mundo con su belleza y talento, mientras que Kerem está rompiéndola en diferentes proyectos que demuestran su versatilidad como actor. Otro factor importante es el tema de los derechos. Senkalkam fue un éxito rotundo, pero también generó algunos problemas legales en torno a los derechos de autor.
Para evitar que esto se repita, es fundamental que todos los aspectos legales estén bien definidos antes de empezar a trabajar en un nuevo proyecto. Los abogados deben estar pilas, chicas, porque no queremos que un problema legal arruine nuestros sueños de verlos juntos de nuevo. Y por último, pero no menos importante, está la cuestión personal. Como todos sabemos, Ande y Kerem terminaron su relación sentimental hace un tiempo. Si bien ambos han demostrado ser profesionales y mantener una buena relación de amistad, es evidente que volver a trabajar juntos en un proyecto romántico podría generar ciertas tensiones. Aunque, admitámoslo, ¿a quién no le gustaría verlos reconciliados en la vida real? Sería el final feliz que todos esperamos. Pero bueno, eso ya es otro chisme para otro vídeo. Pero a pesar de todos estos obstáculos, yo soy optimista. Creo que las ganas de volver a verlos juntos son tan grandes, tanto por parte del público como de los propios actores, que al final encontrarán la manera de hacer que esto suceda. Además, el impacto que Senkalkam tuvo en el mundo es innegable. La serie se tradujo a muchísimos idiomas y conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Los fans de Ande y Kerem son leales y apasionados, y estoy segura de que harán todo lo posible para que este reencuentro se haga realidad. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Ande y Kerem saben perfectamente lo que significan para sus fans. Son conscientes del impacto que tienen juntos y de la expectación que generan. Y creo que en el fondo, también les gustaría volver a trabajar juntos y regalarnos momentos mágicos en la pantalla. ¿Se imaginan la premiere mundial de la película? Sería un evento épico. Todas las revistas de moda cubriendo el evento, los fans gritando sus nombres. ¡Uf, qué emoción! De hecho, en varias entrevistas han dejado caer pistas sobre la posibilidad de un reencuentro. Han hablado de la importancia de mantener una buena relación profesional y de estar abiertos a nuevas oportunidades. Y aunque han sido cautelosos a la hora de dar detalles concretos, sus palabras dejan entrever que hay algo en el aire. Recuerdo una entrevista en particular donde Kerem dijo algo así como: "Nunca digas nunca". Esa frase me dio esperanzas, chicas. Me dio esperanzas. Además, hay que considerar el factor del mercado internacional. Las producciones turcas están arrasando en todo el mundo, y Ande y Kerem son dos de los nombres más reconocidos a nivel global. Una película o serie protagonizada por ellos dos tendría un potencial de audiencia enorme, lo que la convertiría en una inversión muy atractiva para cualquier productora. Piénsenlo, chicas. Es una mina de oro. Así que, mi gente, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo sigo creyendo que en 2025 podríamos tener la gran sorpresa de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en un nuevo proyecto. Ya sea una película, una serie o lo que sea, estoy segura de que será un éxito rotundo. Y yo estaré aquí, cubriendo cada detalle y trayéndoles las últimas noticias. Ya me veo entrevistándolos en la alfombra roja. Sería un sueño hecho realidad. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos en una película o prefieren una serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que piensan. ¿Quieren una comedia romántica al estilo Senkalkam pero más madura? ¿O prefieren algo más dramático y misterioso? Quiero saber sus ideas. Y hablando de sus opiniones, también quiero saber qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. ¿Quieren que hable de otras parejas famosas? ¿Quieren que analice las últimas tendencias en moda y belleza inspiradas en Hande Erçel? ¿Quieren que les dé consejos sobre cómo conquistar a su crush al estilo de Eda YLDZ? Díganme. Estoy abierta a todas sus sugerencias. Mientras tanto, sigan atentos a mis redes sociales, porque ahí estaré compartiendo cualquier novedad que surja sobre este tema. Y si me entero de algo más, se los contaré de inmediato. Recuerden seguirme en Instagram, Twitter y TikTok para no perderse nada. Y no se olviden de usar el hashtag #Ande y Kerem juntos otra vez para que nuestra voz se escuche. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, parece que hay planes secretos para que Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelvan a trabajar juntos en 2025. Se barajan diferentes opciones, como una película o una serie, pero aún no hay nada confirmado. Sin embargo, la esperanza sigue viva y yo sigo creyendo que al final lo lograremos.
Y si no lo logramos, seguiremos soñando y fantaseando con la idea hasta que se haga realidad. Y ahora sí, mi gente bella, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que los quiero muchísimo y que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Son los mejores. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su apoyo y su cariño. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible y los que me inspiran a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creciendo. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Así no se perderán nada de nada. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo y qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que piensan. Son mi inspiración. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y diversión. Los quiero. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hande y Kerem juntos en 2025, lo decreto. Amén.